Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí predicando tu palabra, Señor, llevando tu palabra a todo aquel que la necesite. Te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor, por poder llevarla y te pedimos que sea tu Espíritu el que hable por medio de nosotros para que sea de bendición todo lo que recibamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches de nueva cuenta, señores. Les ofrecemos una disculpa porque los dos videos anteriores fueron de muy corto tiempo, muy pequeños comentarios, pero gracias a Dios estuvimos en un evento como empresita que nos puso a administrar. Gracias a Dios nos fue bien, muy cansados, la verdad todos tenemos mucho sueño, pero ya estamos aquí y ahora sí vamos a retomar las cosas como deben de ser. Primero que nada quedó pendiente el comentario del día de ayer. Bueno, el comentario del día sábado que nos tocaba. El día sábado terminamos el libro de Éxodo, leímos el capítulo 40. En realidad, en el capítulo 40, ¿qué fue lo que rescatamos de ahí? Bueno, sabemos que en el 39 Moisés inspeccionó todo el mobiliario y todos los materiales con los que se fabricó el templo y vio que fue construido precisamente como el Señor lo quería y como se lo había dictado en el monte Sinaí. Ajá. De esa misma manera, ya en el capítulo 40, el Señor Dios le ordena a Moisés que levantara ya por fin el tabernáculo. Déjenme conectar, se me olvidó conectar, disculpen ustedes. Listo, ahora sí. Dios ordena que ya se levante el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salieron del éxodo de Egipto? Aproximadamente un año, 8 meses tardaron. Un año de la salida de Egipto cuando les dio la orden de construir el tabernáculo y aproximadamente 8 meses, 8 meses y medio se tardaron en construirlo. Ya cuando lo construyeron, y quedó edificado cuando ya, recuerden que el tabernáculo, bueno, se me olvidó ponerles una lámina, pero hagan de cuenta que es como una tienda de campaña, pero gigantesca, porque iba a ser la habitación del Señor en medio de su pueblo. De hecho, Moisés en ese momento era el sumo sacerdote elegido, era levita él, para poder entrar a la presencia del Señor, y la presencia del Señor se manifestaba por medio de una nube que bajaba y su gloria cubría todo el templo. Tan es así que la palabra del Señor decía, bueno, ni siquiera Moisés podía entrar en ese momento cuando la nube descendía al templo. Y esa misma nube, cuando se levantaba, cuando salía del templo, era la indicación de que se recogiera para trasladarse a otro lugar. De esa manera fue, ¿cómo se llama? Como se levantaba el templo, lo vamos a leer quiénes eran los encargados de transportar las cosas, y se movían hacia otro lugar. Bueno, el libro de Éxodo es la historia del pueblo de Israel durante el año desde la salida de Egipto hasta la edificación del tabernáculo. Es un libro que está lleno de ilustraciones de Cristo, ajá, y de sus perfecciones morales. El día de ayer también comenzamos con la lectura del libro de Levítico. Y antes, bueno, vamos a hacer el comentario. Ayer leímos 3 capítulos del libro de Levítico. Y desde el principio, bueno, no, creo que mejor damos el comentario para poderlo comprender. El libro de Levítico, empezamos ayer con él, es el tercer libro de Moisés. El nombre de Levítico, este Levítico se le puso de la Vulgata Latina y que era Leviticón, así, con K. Leviticón se llamaba y significa lo que pertenece a los levitas. Sin embargo, hay un comentario judío, mm, es muy difícil el hebreo, no lo recuerdo ahorita su nombre, pero sí recuerdo que la traducción significa la ley de los sacerdotes y la ley del pueblo. Eh, Fue un libro escrito aproximadamente por ahí del 1447 antes de Cristo, cuando se le entregó a Moisés el Levítico en el monte Sinaí. ¿Cuál es el tema central del libro de Levítico? Se centra en la santidad de Dios y en la santidad que necesita de su pueblo, porque es un prerequisito para que un pueblo pecador pudiera tener una relación íntima con un Dios que es santo. Ajá. Nos enseña cómo adorar, servir y obedecer al Señor, resaltando la impresionante santidad de Dios. Ajá. También en este libro vamos a ver a detalle los sacrificios y la obediencia necesarias para disfrutar, para que podamos tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque dice el Señor, santos serán porque yo soy santo. Ajá. Este libro se centra en la adoración y el andar espiritual del pueblo de Israel.
explicando con bastante detalle las leyes que regulaban las ofrendas de sacrificio y el nombramiento de sacerdotes. También detalla las leyes sobre la pureza personal, cultural y sacerdotal. Además, nos va a enseñar que hay aquí en el libro de Levítico 8 fiestas nacionales que tenía que celebrar el pueblo de Israel. También vemos que esas leyes otorgadas eran porque era el deseo de Dios de disfrutar una relación de compañerismo con todos los hombres y mujeres. Sin embargo, esas leyes parecen ser muy complejas y para nosotros es muy, muy difícil poder cumplirlas y poder servirle. Lo bueno de todo esto, como dicen Romanos, que todo ese sistema de sacrificios culminó y se cumplió con el sacrificio de Cristo en la cruz. Ajá, Dios diseñó este sistema para permitirle a los seres humanos que somos pecadores mantener una relación con Él. Por lo mismo se dio cuenta de que fallamos en cumplir esas normas de santidad, pero todo ya lo tenía previsto el Señor mandando a Jesucristo a pagar el pecado por todos nosotros. Bueno, regresando a esto, en el libro de Levítico, ayer leímos los capítulos del 1 al 3. ¿Qué vimos en esos capítulos? Ok, desde el principio vamos a ver que el Señor nos indica 5 sacrificios. En los primeros 5 libros, en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico, hay 5 sacrificios importantes. Todos esos 5 sacrificios que los vamos a detallar capítulo por capítulo, bueno, no tan a detalle por el tiempo que nos come, pero son el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la expiación. Los 3 primeros, el de holocausto, el de harina y el de paz, son sacrificios voluntarios. Sin embargo, los últimos 2, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la expiación, son totalmente obligatorios. Mientras que los voluntarios se pueden hacer en cualquier tiempo, los obligatorios tienen un tiempo para hacerse. En el primer capítulo nos detalla el sacrificio por holocausto. Ajá, dentro de ese sacrificio nos menciona la palabra que tenía que ser forzosamente un becerro, una oveja, una cabra, unas tórtolas o unos palominos. Todos deberían de ser machos, máximo de 1 año de edad, perfectamente puros. Puros se refiere la palabra a que eran limpios sin defecto, que no tenían un pelito negro siquiera, o que eran cojitos, o tenían una malformación. Tenían que ser perfectos porque eran para Dios. Tenemos que darnos cuenta que todos estos 5 animales que mencionamos son animales pacíficos que viven en corrales, que pertenecen al ganado de la persona que las va a ofrecer de manera voluntaria. Nunca, nunca, nunca se podía ofrecer un animal salvaje al Señor. Ajá. Esta ofrenda, la ofrenda de holocausto, digo, hay inclusive reglas para el que da la ofrenda, hay reglas para el que la recibe, los sacerdotes, cómo se debe de ofrecer, qué debe de hacer el sacerdote con una de ellas. Afortunadamente, en el capítulo que leímos ayer está detallado, ya meternos en mucho detalle, pues no nos alcanzaría el tiempo. Esta ofrenda nos ilustra el sacrificio de Cristo, que es el Cordero sin mancha ante Dios y que fue consumido por las llamas de la justicia de Dios en la cruz. En el capítulo 2 vimos la ofrenda de harina. De esta ofrenda de harina existen varios tipos. El primero que nos menciona es la flor de harina con aceite e incienso. Esta no debería de ser cocida. Esta se agarraba un puño y se aventaba al fuego. Ajá, se aventaba sobre el altar de sacrificio. Después nos da 3 diferentes tipos de panes o tortas que se deberían de hacer. La que era cocida en horno, la que era cocida en sartén y la que era cocida en cazuela. Esta de cocida en cazuela más bien era así como un espagueti, ¿no? Que se hacía. Sin, hay una ofrenda, todas estas que llevamos mencionadas, y bueno, también había bueno, estas que llevamos mencionadas debían de ser siempre sin levadura. Ahorita lo vamos a explicar por qué. También había otra ofrenda que era de grano desmenuzado. Este se tostaba al fuego. Esta es la fiesta de las primicias de la cosecha. Todo lo que se recogía por primera vez de la cosecha se tomaba un puño y se tostaba, se aventaba al altar del sacrificio. Hay una ofrenda, hay una ofrenda que sí lleva levadura. Inclusive, bueno, también todas estas ofrendas
no deberían de llevar ni miel ni levadura. Ajá, eh, tiene que ver con normas de santidad. Esperemos que las podamos platicar más adelante, pero no deberían de llevar ni levadura ni miel. Sin embargo, sí había una ofrenda que está explicada en el versículo 12 que sí llevaba levadura, era un pan con levadura, pero esa ofrenda no se quemaba en el altar. ¿Por qué no se quemaba? Ok, esta ofrenda nos habla de la perfección moral de Jesucristo, es la flor de harina. Ajá, y no debería de llevar levadura porque solamente creo que en un versículo, que no recuerdo ahorita cuál es, solamente en un versículo se podría decir que la levadura es como una especie como de bendición. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la levadura siempre se refiere a que está... ¿Mandé? Sí, ya me recordó mi esposa que está aquí. Esta sí es mi ayuda idónea, porque cuando me atoro, me echa la mano bien, porque tiene su Biblia en la mano y sus apuntes. Bueno, ajá, yo, porque pues aquí tengo mis garabatos. Bueno, se los voy a enseñar para que vean que no, bueno, mi letra es así como entre hebreo y griego, mezclado con copto y arameo, ¿no? Nadie le entiende. Eh, ok. Dice mi esposa que en Mateo 13:33 habla de una mujer que le puso levadura a la harina y la dejó 3 días y se refiere al reino de los cielos. Ese es el versículo que les decía, Mateo 13:33, ya lo leímos, donde dice, de donde se pudiera parecer que la levadura es algo bueno porque se está expandiendo el del reino de los cielos. Pero haciendo un estudio más a fondo del versículo, vemos que la levadura, también en ese versículo, se interpreta como algo malo, como algo que, porque Jesucristo siempre le advirtió a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Por ahí otro versículo que un poco de levadura leuda toda la masa. Siempre que hablamos de levadura en la palabra de Dios, nos está refiriendo a que tengamos cuidado porque es algo malo, es algo que se contamina con el mal. Ajá, por eso esta ofrenda no se quemaba. Por eso dice que Jesucristo no tenía levadura porque nunca se contaminó con el mal. A eso se refiere, por eso el Señor no permitía que esos panes llevaran levadura, a excepción de la ofrenda que se hace en el versículo 12 del capítulo 2 del libro de Levítico, pero esa es la que recuerden, no se quemaba en el altar. Viene en el capítulo 3 del libro de Levítico el sacrificio de paz o comunión. Esa ofrenda celebraba la paz con Dios, establecida en base a la eficacia de la sangre expiatoria. Era un sacrificio de gozo, amor y comunión. Ok, en este tipo de ofrenda sí podía ser un buey o una vaca, podía ser una cabra, podría ser un cordero. Todos tenían que ser del rebaño y aquí era indistinto el sexo. Aquí sí podía ser una becerrita, un becerrito, un cabrito, una cabra, o podría ser un becerrito, una becerrita, un buey o una vaca. Ujú. Pero también la regla era que todos tenían que ser del rebaño de la persona que lo iba a ofrecer. No podía traerlo de otro rebaño. Ajá. En esta ofrenda es la única de todas las ofrendas que vamos, de las que llevamos vistas, en donde sí le toca una parte al que la está ofrendando. En las otras ofrendas, por mucho que llevaran, el único que podía tomar una parte de esa ofrenda era el sacerdote porque era su comida. La palabra de Dios dice que era su comida. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 vemos cómo el sacerdote, después de que lo degollaba, como que lo empezaba a partir en pedazos. De hecho, el sacerdote se quedaba con la espaldilla y los hijos de los sacerdotes se quedaban con, creo que dice la palabra, no recuerdo muy bien, ya no recuerdo ahorita el capítulo, no sé si es la parte de la pancita o las piernas. Es una de esas dos, creo que sí son las piernas. Y de ahí lavaba los intestinos, sacaba los riñones, sacaba todas las entrañas y las quemaba con todo y grasa. Ajá, dice ahí la grosura. La grosura la tenemos que entender que es la grasita que recubre todos esos órganos. No era tanto que al Señor le gustara la grasita, ya ven que los chicharrones, como saben, bien sabrosos, ¿no? Hay cuando vayan a las carnitas, pídense un taquito de pancita, qué rico. Bueno, este, eh, lo que pasa es que también, como lo vamos a ver más adelante, el Señor cuida de su pueblo y sabía que ese tipo de grasita que le cortaban al animal,
para quemarlo, pues le hacía mucho daño al pueblo y más que en ese tiempo no se cuidaban y no había médicos, pues imagínense el colesterol bien altísimo que tenían todos, ¿no? De esa ofrenda, aparte, después de que el sacerdote cortaba la parte que le correspondía a él, que le correspondía a sus hijos y la que le correspondía al Señor, lo que sobraba se lo daba al que la ofrendaba. Y esa ofrenda no era para que la guardara ahí meses o semanas, la pusiera a secar, sino que esa ofrenda, esa carne que le daba, esa misma tarde que celebraba la ofrenda, esa misma noche, tenía que llamar a la familia y a los amigos para poder hacer una especie de fiesta y celebrar una comunión con ellos. Ajá, ¿por qué? Porque era una actitud gozosa por la paz que se disfrutaba en comunión con el Señor. Ujú. Se presenta también esa ofrenda, se presentaba como como una acción de gracias por haber recibido un favor especial de Dios. Esta ofrenda nos habla cómo el Señor Jesús es nuestra paz hecha por la sangre en la cruz. Anunciaba la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esa paz derribó el muro entre judíos y gentiles, la paz de Jesucristo. Además, ofrece la paz, el sacrificio de Jesucristo, esta ofrenda de sacrificio de paz, sobre todo, nos ofrece la paz entre Dios y los hombres, porque nosotros estábamos enemistados con Dios a causa del pecado, y la sangre de Jesucristo fue aquella que nos redimió de todo el pecado y nos hizo volver a tener una comunión perfecta con el Señor. Estas tres ofrendas que vimos, la del holocausto, la de la harina y lo de los sacrificios de paz, se podían ofrecer en cualquier tiempo. En cualquier tiempo, si hoy decías, es que hoy quiero tener, bueno, más bien, hoy el Señor me cumplió algo, hoy tengo una comunión íntima con el Señor, llevaba mi vaca que la destacen, me regreso con lo que me corresponde y a celebrar con el Señor que estamos en paz, que estamos en comunión. Si mañana quería volver a hacer lo mismo, la podía llevar, no había un tiempo específico para poder celebrar estas ofrendas. Para las que vamos a ver el día de hoy, sí había un día específico. Con esto terminamos el comentario de antier y de ayer. Gracias a Dios. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan los capítulos 4 y 5 del libro de Levítico. Vamos a empezar con el capítulo 4 y escrito está: ofrendas por el pecado. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque por hierro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo.
y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando peque un jefe e hiciera un hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecara, luego que conociera su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Es expiación. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiera, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar con olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajera cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Capítulo 5 del libro de Levítico, escrito está: Si alguno peca por haber sido llamado a testificar, y fuera testigo que vio o supo y no lo denuncia, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiera con juramento y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá el Señor en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello a la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ofrendas expiatorias. Habló más el Señor a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometa falta
y pecare por yerro en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, eso en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona peca o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú le estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió con el Señor. Con eso terminamos la lectura de los 2 capítulos correspondientes del libro de Levítico y esperemos que el Señor nos permita el día de mañana hacer el comentario a estos 2 capítulos. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 28, el último capítulo de Mateo, pero antes también quedó pendiente el comentario del capítulo 27, de los versículos finales del capítulo 27 y, y desde el capítulo 31 hasta el capítulo 66 que leímos de ayer. Pero en realidad es muy bueno que hayamos juntado estos 2 días, el del día sábado y el del día domingo, el comentario, porque están muy relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque empieza con la crucifixión del rey. En el día sábado leímos la crucifixión de Jesucristo. Es muy, ¿cómo se llama? Nos llevaría mucho tiempo hablar acerca de la crucifixión de Cristo, del Calvario de Cristo. De hecho, el día sábado creo sí le subí un video que tenemos específicamente del Calvario de Cristo y que nos tardamos ahí explicándolo aproximadamente 1 hora. Sin embargo, si no quieren, bueno, les recomendamos que vean el video, obviamente. Si quieren ahondar un poco más, porque aún así, aunque tratamos de explicarlo a detalle, pues obviamente se nos pasan detalles o lo tratemos de hacer para que no fuera tan extenso. Sin embargo, si ustedes quieren saber más acerca de todo el Calvario de Jesucristo, desde que lo arrestaron hasta que murió en la cruz, les recomendamos que lean un libro que se llama El caso de Cristo, escrito por un señor llamado Lee Strobel. De hecho, ese libro fue escrito porque él era un ateo, él era un abogado reportero ateo, y que después de que decidió investigar si era cierta la historia de Jesucristo, terminó convertido en uno de los grandes apologistas de este tiempo. En ese libro, llamado El caso de Cristo, viene una descripción médica de un doctor que ha publicado en varias revistas científicas llamado Alexander Metterel, que hizo un análisis forense acerca del padecimiento de Jesucristo y nos detalla paso a paso todo lo que fue sufriendo nuestro Señor, desde que lo abofeteaban al momento de que lo apresaron hasta que expiró su último aliento en la cruz. Nos explica por qué dice que salió sangre y agua de un costado, nos explica por qué sudó sangre, nos explica los padecimientos que sufrió cuando lo crucificaron. De hecho, es muy crudo el relato, pero es algo por lo que pasó por nuestro Señor, ¿no? Cuando lo leemos, híjole, hasta te dan ganas de llorar porque dices, yo no hubiera soportado ni la 10ª parte de lo que soportó Jesucristo y a mí me correspondía padecer ese sacrificio. Les recomendamos que lo lean y al ratito también cuando editemos el video, les subimos ese por si no tienen acceso al libro o no lo consiguen. También vimos ahí en Mateo que la cruz no solo nos revela el amor de Dios por el sacrificio de Cristo, también nos revela la depravación del hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba colgado en ese madero, estaba sufriendo, estaba torturado, y la gente que lo había recibido una semana antes con palmas en el piso, dándole vitores, gritándole hosana, esa misma gente pasaba enfrente de él y se burlaba de él, lo injuriaba, lo insultaba. De hecho, fariseos y gente que estaba ahí le gritaban a Jesucristo que si de verdad era hijo de Dios, que descendiera de la cruz y se salvara. Tenía 2 ladrones a su lado. La palabra de Dios en Mateo dice que los dos lo estaban injuriando. Cuando leamos Lucas nos vamos a dar cuenta que uno de esos ladrones ese mismo día estuvo con Jesucristo en el paraíso. Eso nos tiene que enseñar ahora algo,
algo que de lo que estamos siendo atacados, no solo en este tiempo, sino desde hace mucho tiempo atrás, el famoso pensamiento racionalista. Todos ellos dicen, tengo que ver para creer. Ajá. Muchos ateos, muchas personas que no creen en la palabra de Dios, que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, siempre nos dicen, ay, no, pues si yo no veo a Dios, eh, no voy a creer en él, no voy a estar convencido de que existe. Sin embargo, son personas que creen en ovnis, son personas que creen en horóscopos, son o personas que creen en cartas, son personas que creen en metales, ¿no? Eso es la tontería del pensamiento que ellos tienen. Vemos que siempre decían, conocimos a varias personas que decían, es que si yo no veo a Dios, no voy a creer que existe. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué no se manifiesta? La respuesta es que Dios ya estuvo aquí entre nosotros. ¿Y qué fue lo que hicimos con Él? Lo crucificamos. Si Jesucristo volviera a bajar como el Cordero Inmaculado en estos tiempos, no tardaría ni 2 días en este momento en que fuera crucificado, encarcelado, escarnecido, asesinado por la palabra que trae. A diferencia del pensamiento racionalista que aquellos ateos, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no quieren creer en Dios, que dicen, tengo que ver para creer, nosotros primero creemos y después vemos. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, también tenemos que comprender que esto conlleva una obligación para todos nosotros. Esa es la enseñanza que nos tenemos que llevar. Si bien nosotros creemos por fe, también la palabra de Dios y lo vamos a leer el día de hoy, nos obliga a pensar en esa fe, a racionalizar esa fe, a creer en esa fe y a estar preparados para presentar defensa de esa fe. Está bien tener una fe ciega. Yo quisiera tener ese don de fe en el de creer a pie juntillas todo lo que dice la palabra. Sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo y yo creo que por eso el Señor nos puso en el ministerio de la enseñanza, porque tratamos de desmenuzar todo lo que dice la palabra y estamos 100% convencidos de lo que dice la palabra del Señor. No tenemos ninguna duda de lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, sí nos metemos al estudio de lo que dice la palabra. Entonces, esa es la obligación que tenemos, de que si está bien, si está bien tener una fe ciega, está mucho mejor tener una fe en la que nos sintamos cómodos y convencidos de lo que estamos predicando, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo, sea racionado con la mente en el sentido de que estemos seguros y preparados para defender una defensa de nuestra fe. A grandes rasgos, eso es lo que nos enseña el capítulo 27. Y hay algo más. Esto le va a gustar mucho a mi suegra. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que leímos que cuando llegaron por Jesucristo, la legión romana y los guardias del pueblo, el único que sacó la espada fue Pedro. Y aún así, todos los demás se echaron a correr así, escaparon. Por ahí vemos después que Pedro andaba en el patio de Caifás, vemos que Juan tocó la puerta para que lo dejaran entrar, este, pero ninguno de sus apóstoles estuvo presente en la crucifixión más que Juan, fue el único que estuvo presente. ¿Dónde estaban los otros 10? Porque Judas ya se había matado. ¿Dónde estaban? Quién sabe, estaban escondidos por miedo y por miedo a morir, por miedo a que les pasara lo mismo que en ese momento, por miedo a que les hicieran lo mismo que estaba padeciendo Jesucristo. Pero ¿qué creen? Hubo varios personajes ahí que desde el momento que se enteraron del arresto de Jesucristo hasta que murió en la cruz, no lo abandonaron. Y esas personas fueron mujeres, mujeres valientes que estuvieron con Jesucristo acompañándolo desde que se enteraron del arresto hasta que murió en la cruz. Fue una mujer la primera que vio a Jesucristo. Fueron las mujeres las que pidieron permiso de poder embalsamarlo. Yo estoy seguro que cuando José de Marimatea llegó a pedir el cuerpo de Jesucristo, las mujeres estaban ahí. ¿Quiénes eran estas mujeres? María Magdalena, María la madre de Jacobo y José. Si no saben quiénes son Jacobo y José, los hermanos de Jesucristo, estamos hablando de María su madre. Estaba Salomé, era la mamá de Marcos, o tía de Marcos, Almita. Salomé, era la mamá de Marcos, ¿verdad? Salomé, la mamá de Marcos. Y varias mujeres, las únicas valientes que estuvieron cuando Jesucristo estuvo sufriendo su calvario, fueron las mujeres. ¿Dónde andaban todos los varones? Yo creo que a veces por eso se levantan muchas mujeres
llevando la palabra de Dios como misionera, porque los hombres estamos bien escondiditos atrás de una computadora o viendo la televisión o estar criticando a los demás cuando no estamos haciendo lo que nos manda hacer el Señor. Ahí, la verdad, también Jesucristo ha de haber dicho, estas mujeres tienen que ser recordadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron las únicas que dijeron, yo voy con mi Señor. En ese momento fueron las mujeres las que estuvieron confortando al Señor. Y la primera que vio al Señor resucitado fue una mujer, lo cual lo vamos a leer el día de hoy. Ojalá haya quedado un poquito explicado lo que leímos. Como siempre les decimos, si quieren ahondar más en un tema y que no he podido terminar lo de Pedro, ojalá, si ustedes tienen el deseo de aprender más, ya hay varias personas que nos han estado mandando sus dudas y comentarios, y aunque nos tardamos, por lo menos tratamos de al día siguiente contestarles y ahí les estamos contestando. Si ustedes tienen dudas, si quieren aprender un poco más, si quieren saber un poco más, con todo el gusto del mundo, mándenos un comentario, mándenos un mensaje al grupo de Facebook y les estaremos contestando ahí las dudas o ampliándoselas. Vamos a comenzar con el último capítulo del libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, con sus 20 versículos. Con esto vamos a decir así, capítulo 28, Evangelio de Mateo. Escrito está, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allá le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ávido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ay, qué hermosos son estos versículos y qué mal los aplicamos. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, ya estaremos poniéndonos al corriente de todos los pendientes. Y pues no nos queda más que darle gracias a Dios y darle la alabanza al único que es digno de recibirla. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu amor, Señor, por tu bendición, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias por tenernos aquí reunidos en tu presencia, porque sabemos que es tu voluntad y el propósito para el cual fuimos llamados. Te pedimos, Señor, que hoy no sea uno, que sean millares, que sean millones los que doblen rodilla ante ti, que confiesen con su boca que tú eres el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú, Señor, nos amas, que no quieres que ninguno se pierda, y aunque unos piensen que tardas mucho en venir, sabemos que lo haces porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento para que disfrutemos de toda esa hermosura que es la vida eterna contigo.
Te damos gracias por resguardarnos en nuestro hogar, Señor, en ese hogar que nos has dado. Te damos gracias por tenernos con bien en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestras casas, Señor, por el alimento que nos das diariamente, pero sobre todo por este abundante, rico y bendito pan espiritual del cual permites nutrirnos día a día. Te agradecemos infinitamente por todo esto, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.